El miedo es una presencia casi universal, una sombra que nos visita en el silencio de la madrugada o en el bullicio del día. No es una debilidad, sino una respuesta humana fundamental. Este vídeo no te ofrecerá una fórmula mágica para erradicarlo, sino que explorará una estructura de oración, un método de introspección diseñado para que, cuando el miedo toque tu puerta, puedas responder con serenidad y fortaleza interior. La relevancia de este tema reside en nuestra búsqueda compartida de equilibrio en un mundo incierto. Aprender a gestionar el miedo, en lugar de ser gestionado por él, es una habilidad crucial. No se trata de suprimir la emoción, sino de transformarla en una fuente de autoconocimiento y resiliencia. La práctica que discutiremos se enfoca en este proceso de transformación, utilizando la quietud y la intención como herramientas principales. A lo largo de los próximos minutos, desglosaremos los componentes de esta práctica, analizaremos su fundamento psicológico y espiritual, su estructura paso a paso y cómo puedes adaptarla a tus propias creencias y circunstancias. Seremos claros sobre sus capacidades y también sobre sus limitaciones. El objetivo es proporcionarte una herramienta práctica y comprensible, no una promesa vacía de soluciones instantáneas para problemas complejos y profundos. Mi aproximación a este tema proviene de años dedicados al estudio de prácticas contemplativas, tanto en textos antiguos como en sus interpretaciones modernas a través de la psicología. No hablo desde un pedestal de iluminación, sino como un compañero de viaje que ha investigado y aplicado estos métodos para comprender mejor la condición humana. Mi única credencial es la dedicación a un análisis honesto y riguroso de estas técnicas. Para poder aplicar cualquier método de forma efectiva, primero debemos entender la naturaleza de aquello a lo que nos enfrentamos. El miedo no es una entidad abstracta, tiene raíces neurológicas y psicológicas muy concretas que dictan cómo lo experimentamos en nuestro cuerpo y mente. Comprender este mecanismo interno es el primer paso para poder dialogar con él, en lugar de simplemente reaccionar a su presencia abrumadora. Neurocientíficamente, el miedo se origina en la amígdala, una pequeña estructura en nuestro cerebro que actúa como un sistema de alarma. Al percibir una amenaza real o imaginaria, desencadena una cascada de reacciones, como la liberación de adrenalina, preparando al cuerpo para luchar o huir. Esta respuesta, aunque vital para la supervivencia, puede volverse crónica en el mundo moderno, generando ansiedad constante y paralizante, un eco persistente de un peligro que ya pasó. Desde una perspectiva espiritual y filosófica, la oración o la meditación actúan como un contrapeso consciente a este proceso automático. Es una práctica de enfocar la atención deliberadamente, de guiar la mente desde un estado de reacción caótica hacia un centro de calma y control. No se trata de negar la señal de la amígdala, sino de elegir conscientemente cómo responder a esa alarma una vez que ha sonado en nuestro sistema. Existen diversas perspectivas sobre cómo interactuar con el miedo. Algunas corrientes de pensamiento abogan por confrontarlo directamente, mientras que otras sugieren una disolución gradual a través de la aceptación y la compasión. La práctica que exploraremos integra elementos de ambas, reconociendo la validez de la emoción sin permitir que ésta dicte nuestras acciones. Se basa en el principio de que lo que resistimos persiste, lo que aceptamos podemos empezar a transformar. Imagina que tu mente es un océano y el miedo es una tormenta repentina. Reaccionar con pánico es como intentar luchar contra las olas, una tarea agotadora y fútil. La oración, en este contexto, es como soltar un ancla profunda. No detiene la tormenta, pero estabiliza la embarcación,
permitiéndote navegar las aguas turbulentas con seguridad hasta que la calma regrese. El ancla no niega la tormenta, simplemente te conecta con la quietud del fondo. Con esta comprensión de los mecanismos del miedo y el propósito de la práctica contemplativa, ahora podemos examinar la estructura específica de las palabras y las intenciones. La forma en que construimos nuestra oración es crucial, ya que cada componente está diseñado para abordar una faceta diferente de la experiencia del miedo, guiándonos metódicamente desde la agitación inicial hacia un estado de claridad y propósito renovado. El método no consiste en recitar palabras memorizadas, sino en seguir una estructura de 4 pasos que personalizas con tu propia voz interior. El primer paso es el reconocimiento honesto. Consiste en nombrar el miedo sin juicio. Por ejemplo, reconozco que siento miedo a fracasar en este proyecto. Este acto de nombrar le quita poder al miedo, transformándolo de una fuerza anónima y abrumadora en un problema definido y manejable que puedes observar. El segundo paso es el anclaje en el presente. Tras nombrar el miedo, que a menudo vive en el futuro, devuelves tu conciencia al aquí y ahora. Puedes hacerlo centrándote en tu respiración o en sensaciones físicas. Una frase podría ser: a pesar de este miedo, estoy aquí, en este momento, y estoy a salvo. Esto interrumpe el ciclo de pensamientos catastróficos y te reconecta con la realidad tangible e inmediata del momento presente. El tercer paso es la liberación del control. Aquí, reconoces conscientemente los aspectos de la situación que están fuera de tu alcance. La intención es soltar la carga de querer controlarlo todo. Podrías decir: acepto que el resultado final no depende enteramente de mí. Libero la necesidad de un control absoluto y confío en mi esfuerzo. Esto reduce la ansiedad al enfocar tu energía únicamente en lo que sí puedes influir directamente. Este método, sin embargo, tiene limitaciones claras. No es un sustituto de la terapia profesional para trastornos de ansiedad, fobias o traumas profundos. Es una herramienta de gestión emocional para los miedos cotidianos y existenciales. Su efectividad depende de la consistencia y de la honestidad con la que te enfrentes a tus emociones. No esperes que un solo intento elimine un miedo arraigado desde hace años en tu subconsciente. Cada uno de estos pasos no es solo una acción mental, sino que encierra un profundo significado simbólico que dialoga con las capas más profundas de nuestra psique. Comprender el porqué detrás de cada etapa, por qué nombramos, por qué nos anclamos, por qué liberamos, nos permite realizar la práctica con una mayor intención y, por lo tanto, con un efecto mucho más profundo y duradero en nuestra vida diaria. El acto de nombrar el miedo, el primer paso, es psicológicamente poderoso. Estudios en neurociencia, como los de Matthew Lieberman de la UCLA, han demostrado que etiquetar una emoción reduce la actividad en la amígdala. Al poner el miedo en palabras, activas la corteza prefrontal, el centro de la lógica y la razón, permitiendo que tu cerebro racional module la respuesta emocional. Es un acto de traer luz a la sombra, de observar en lugar de ser consumido. Anclarse en el presente, el segundo paso, se alinea directamente con los principios centrales del mindfulness. El miedo prospera en la imaginación, alimentándose de escenarios futuros y recuerdos pasados. Al forzar tu atención a la simple realidad de tu respiración o el contacto de tus pies con el suelo, cortas su fuente de alimento. Le demuestras a tu sistema nervioso que, a pesar del terror mental, en este preciso instante no hay una amenaza inminente. La liberación del control, el tercer paso, aborda una de las fuentes más profundas del sufrimiento humano: nuestro apego a los resultados.
Esta idea es central en filosofías como el estoicismo. Al aceptar la dicotomía del control, distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no, dejas de malgastar tu energía en una batalla perdida. Esta rendición no es pasividad, sino una reorientación estratégica de tus recursos hacia la acción efectiva. Finalmente, el cuarto paso que mencionamos, la afirmación de un valor, consiste en reemplazar el vacío dejado por el miedo con una intención positiva. Después de liberar el control, te preguntas, ¿qué valor quiero encarnar en esta situación? Puede ser la valentía, la paz, la compasión o la integridad. Afirmar, elijo actuar con valentía, cambia tu enfoque del problema a la solución, de la amenaza a tu capacidad de respuesta. Estos pasos, en conjunto, crean una narrativa interna que transforma tu relación con la adversidad. Dejas de ser la víctima pasiva de tus emociones para convertirte en un observador consciente que puede elegir su respuesta. Pero esta transformación nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es el miedo simplemente un enemigo que debemos gestionar o podría tener un propósito mucho más constructivo en nuestro desarrollo personal? Tradicionalmente, vemos el miedo como un adversario a ser conquistado, un obstáculo en nuestro camino hacia la felicidad y el éxito. Pero, ¿y si cambiáramos la perspectiva? ¿Y si viéramos el miedo no como un muro, sino como una brújula? Cada miedo profundo que sentimos suele apuntar directamente hacia un área de nuestra vida que requiere atención, crecimiento o sanación. El miedo al fracaso puede señalar un deseo profundo de lograr algo significativo. Cuando el miedo toque tu puerta, ora así, no para desterrarlo, sino para entender su mensaje. Pregúntate, ¿qué es lo que este miedo intenta proteger? ¿Qué valor fundamental se siente amenazado en este momento? Esta indagación transforma el pánico en curiosidad. El miedo a hablar en público podría estar protegiendo tu ego de la humillación, pero también revela tu deseo de ser escuchado y de compartir tus ideas con el mundo. Esta aproximación convierte una experiencia paralizante en una oportunidad para la introspección. El miedo se convierte en un maestro exigente que te obliga a definir tus valores con claridad. Te fuerza a preguntarte qué es lo suficientemente importante para ti como para estar dispuesto a sentir miedo y aún así actuar. Es un catalizador que, si se maneja con conciencia, puede impulsar un crecimiento personal que la comodidad nunca podría ofrecerte por sí misma. Si esta perspectiva sobre cómo transformar nuestra relación con las emociones resuena contigo, considera suscribirte al canal para explorar juntos más herramientas de introspección y crecimiento personal. Continuamos investigando estas prácticas para ofrecer un contenido que aporte valor real. El objetivo es construir una comunidad dedicada a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por lo tanto, la oración que hemos descrito no es solo un mecanismo de defensa, sino una herramienta de diálogo. Es una forma de sentarse con el miedo, escucharlo con respeto y luego decidir desde un lugar de poder y no de reacción cuál será tu próximo paso. Entender el miedo como un mensajero es la clave para pasar de la simple gestión de la ansiedad a una verdadera alquimia emocional. Integrar esta práctica en tu rutina diaria es fundamental para su eficacia a largo plazo. La mañana es un momento ideal, ya que te permite establecer un tono de intención y calma para el resto del día, antes de que las demandas externas comiencen a acumularse. No requiere mucho tiempo. 5 minutos de quietud consciente pueden ser más beneficiosos que una hora de meditación distraída. La clave no es la duración, sino la consistencia. Habrá días en los que la práctica se sentirá forzada o ineficaz. Tu mente estará dispersa, el escepticismo aparecerá,
y el miedo parecerá más fuerte que tu intención. Es crucial entender que estos días son parte del proceso. La disciplina no consiste en sentir siempre una profunda conexión espiritual, sino en presentarse a la práctica igualmente, especialmente cuando no te apetece. La constancia construye los circuitos neuronales de la resiliencia. Distingue entre disciplina y rigidez. La disciplina es un compromiso contigo mismo, una elección consciente que reafirmas cada día. La rigidez, en cambio, es una regla autoimpuesta que genera culpa y frustración si no se cumple a la perfección. Si un día te saltas la práctica, no te castigues, simplemente retómala al día siguiente con amabilidad. El objetivo es una relación sostenible con la práctica, no una obligación opresiva. Puedes adaptar la práctica a tus necesidades. A veces, la oración de la mañana será una exploración proactiva de ansiedades latentes. Otras veces, será una respuesta inmediata a un miedo repentino que surja durante el día. La estructura de 4 pasos es un marco flexible que puedes utilizar en cualquier momento y lugar, ya sea sentado en silencio en tu habitación o durante una pausa de 2 minutos en el trabajo. Esta disciplina constante es lo que transforma un ejercicio intelectual en una habilidad encarnada. Al principio es un esfuerzo consciente, pero con el tiempo la capacidad de reconocer, anclar, liberar y afirmar se vuelve casi instintiva. Comienzas a notar cómo este proceso se manifiesta no solo en tu práctica formal, sino en las interacciones y desafíos concretos que enfrentas a lo largo de tu jornada. Imaginemos un escenario común, una entrevista de trabajo importante. La noche anterior, el miedo a ser juzgado o a no estar a la altura te invade. Aplicando el método. 1. Reconoces. Siento un miedo intenso al rechazo y a la humillación. 2. Te anclas. Ahora mismo, estoy en mi casa, respirando. Estoy seguro. 3. Liberas. No puedo controlar la decisión del entrevistador, solo puedo controlar mi preparación y mi actitud. 4. Afirmas. Elijo presentarme con confianza e integridad. Considera otro ejemplo. El miedo ante un diagnóstico médico incierto. La mente se dispara hacia los peores escenarios. La práctica sería: 1. Reconoces. Estoy aterrorizado por lo desconocido y la posibilidad de sufrimiento. 2. Te anclas. Siento el latido de mi corazón. Estoy vivo en este momento. 3. Liberas. No puedo controlar los resultados de las pruebas. Acepto esta incertidumbre. 4. Afirmas. Elijo afrontar esto con coraje y esperanza, un día a la vez. Este método también se aplica a miedos más existenciales, como el miedo a la soledad. 1. Reconoces. Siento un profundo miedo a ser abandonado y a no ser suficiente para nadie. 2. Te anclas. Siento la calidez de mi propia mano. Mi propia presencia es real. 3. Liberas. No puedo forzar a otros a quedarse. Suelto mi apego a la validación externa. 4. Afirmas, elijo cultivar mi propia compañía y ser una fuente de amor para mí mismo. Estos ejemplos hipotéticos ilustran la versatilidad de la estructura. No se trata de las palabras exactas, sino del movimiento interno que promueven, de la contracción del miedo a la expansión de la conciencia y la elección. La oración se convierte en un guión personal que reescribes para cada situación, usando el mismo marco fundamental para navegar por una variedad infinita de desafíos emocionales que se te presenten durante tu camino. Al ver cómo se despliega la teoría en situaciones concretas y reconocibles, el método deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta tangible y accesible. El paso final, entonces, es tomar toda esta información, el contexto, la estructura, el significado y los ejemplos, y consolidarla en un plan de acción claro y personal que puedas empezar a implementar en tu propia vida desde hoy mismo.
Para comenzar tu propia práctica, sigue estos pasos sencillos. Primero, elige un momento y un lugar donde no te interrumpan, preferiblemente por la mañana. Segundo, cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas para centrarte. Tercero, recorre mentalmente los 4 pasos. Reconoce cualquier miedo presente. Ánclate en el ahora, libera el control sobre lo incontrolable y afirma el valor con el que quieres vivir tu día. Hazlo con tus propias palabras. Si deseas profundizar en los conceptos que hemos discutido, te recomiendo explorar textos sobre estoicismo, como las Meditaciones de Marco Aurelio, o libros sobre mindfulness y aceptación, como los del psicólogo Stephen C. Hayes, fundador de la terapia de aceptación y compromiso. Estos recursos pueden proporcionar un marco filosófico y científico más amplio para tu práctica personal y ayudarte a comprender mejor los mecanismos de la mente. Sé realista con tus expectativas. Esta práctica no es una cura milagrosa, es un entrenamiento para la mente. Al igual que ejercitar un músculo, los resultados no son inmediatos, sino que se acumulan con el tiempo a través de la práctica constante. Notarás cambios sutiles al principio, una pausa antes de reaccionar, un momento de claridad en medio de la ansiedad. Estos pequeños cambios son los cimientos de una resiliencia duradera. Me gustaría que este espacio fuera un lugar de diálogo. Si te sientes cómodo, comparte en los comentarios alguna práctica o perspectiva que te haya ayudado a gestionar el miedo. No para dar consejos no solicitados, sino para crear un mosaico de experiencias que nos recuerde que no estamos solos en esta lucha. Aprender de las experiencias de los demás es una parte valiosa de este camino de autoconocimiento. En última instancia, cuando el miedo toque tu puerta, recuerda que no tienes que dejarlo tomar el control de la casa. Tienes la capacidad de abrir la puerta, reconocer al visitante, escuchar su mensaje y luego elegir conscientemente cómo actuar. Esta oración no es para ahuyentar al miedo, sino para cultivar la sabiduría y la fuerza interior para convivir con él, transformando una fuente de parálisis en un catalizador para una vida más consciente.